Vamos a estudiar uno de los pilares en los que descansa la seguridad de la información, el control de acceso. En la más remota antigüedad, Homo sapiens vivía en grupos familiares extendidos y dependía de la cacería y la recolección para su sobrevivencia. El grupo tenía un cierto territorio que era su fuente de alimentación, y cuando este territorio agotaba sus posibilidades, sencillamente el grupo se movía hacia otros terrenos que le fueran favorables en ese momento. Así estos grupos nómadas iban recorriendo diversos lugares. Cuando estos grupos empezaron a practicar la agricultura, aparecieron excedentes de comida, y esos excedentes llevaron a la construcción de barreras artificiales para protegerlos. Los grupos vecinos probablemente se querían apoderar de esos excedentes. De esas barreras inicialmente eran cuevas, eran remansos de ríos, pero eventualmente los grupos que no tenían acceso a cuevas o a remansos de ríos o a otros elementos naturales de protección de los excedentes, empezaron a construir empalizadas, es decir, barreras artificiales, en algunos casos con paredes muy altas, para defender sus excedentes y al mismo tiempo defender a los miembros del grupo de los ataques de los vecinos. Tenemos entonces que los grupos humanos requieren de proteger sus activos, que en primer lugar son las personas, los miembros del grupo, y en segundo lugar los excedentes. Y esto, como hemos visto, se lograba mediante la construcción de barreras, dentro de las cuales, de empalizadas, dentro de las cuales se colocaban los activos, tanto las personas como los excedentes. Sin embargo, estas barreras siempre presentan un problema. El problema que presentan las barreras es que tienen que tener una puerta, porque si no tienen un punto de acceso, pues realmente no son prácticas y no resuelven los problemas adecuadamente. Entonces, el problema del control de acceso, la metodología de control de acceso, es esencialmente al tener un activo protegido por algún perímetro, que necesariamente debe tener una puerta, cómo controlar el flujo de personas y de material. Bueno, ese es el principal problema. Si no se logra vigilar apropiadamente la puerta, todo el significado del perímetro, de la barrera, de la empalizada, en la puerta se tienen que tomar una serie de decisiones. Si alguien solicita entrar, tenemos que saber quién es. En los grupos humanos, una persona puede reconocer aproximadamente a 150 congéneres, o sea, 150 miembros de su grupo. Cuando el grupo es mayor de 150, ya no se tiene la capacidad psicológica de reconocerlos a todos. Entonces, en los grupos que construían empalizadas y que eran muy numerosos, tenían que buscar la manera de saber quién era la persona
que quería entrar. Y mucho más importante, desarrollar metodologías para demostrar la identidad. Es decir, no basta que alguien que quiera entrar a una empalizada nos diga que su nombre es Juan Pérez y que pertenece a la familia Pérez de la empalizada, sino que tiene que demostrarlo de alguna manera, tiene que demostrar su identidad. Y una vez que se ha demostrado la identidad, se le puede franquear el paso, pero hay que decidir qué es lo que se le permitirá hacer. Esto resume los pasos que hay que tomar para tener un control de acceso. El control de acceso es pues un procedimiento en donde hay que identificar a las personas, hay que autenticar a las personas, es decir, verificar que esa identidad es la correcta, y finalmente hay que otorgar o decidir o tener políticas de autorizaciones en donde cada permiso de acceso tiene que estar acompañado de una lista de acciones que el individuo puede llevar a cabo. Esto es la autorización que tiene. Las autorizaciones son necesarias para proteger a los activos contra robos, contra ataques, y para llevar esta protección dentro de la empalizada se debe limitar las acciones que pueda tomar una persona. Entonces estamos protegiendo y las personas. En el caso moderno vemos que no solo son las personas, sino es más bien la información la que estamos protegiendo. Entonces, el desarrollo de las formas de asociar los permisos de acceso con las autorizaciones es lo que llamamos la metodología o la disciplina de control de acceso. La combinación del establecimiento de perímetros y mecanismos de autenticación como santo y seña es, como decía, el control de acceso, que es la actividad principal en seguridad informática. Si no tenemos un control sobre quién interacciona con nuestros datos y nuestros equipos, no podemos, bajo ningún concepto, garantizar la seguridad de esa información. Para poder establecer el mecanismo de control de acceso, se requiere tener un sistema acotado en sus componentes y en sus usuarios. Un sistema acotado es aquel en el que es posible hacer una lista de las componentes y los usuarios. Y se necesita también desarrollar el sistema que permita a cada componente saber en forma inequívoca con quién está interaccionando en un momento dado. Es decir, se tiene que establecer una relación firme, fehaciente, entre un usuario y una componente de información y aplicar a ese contacto las políticas de funcionamiento que se hayan. El conocimiento del sistema en el que estamos protegiendo, el sistema acotado que estamos protegiendo, es la base de ese funcionamiento seguro. El establecimiento de interacciones seguras, donde se puede identificar a las partes y garantizar su identidad, permite que la información preserve
sus 4 componentes más importantes: la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la privacidad. Las acciones que tome la interacción tienen que ser manifiestas, es decir, tienen que exhibirse, tienen que conocerse, y hay que registrar cada interacción y atribuir esas interacciones a las 2 partes para poder crear una bitácora de actividades. Entonces, los pasos del control de acceso son un paso de registro, el paso de identificación, el paso de autenticación. Cualquier sistema que requiera el uso de mecanismos de identificación y autenticación tiene que empezar por un sistema de registro de las componentes de ese sistema. Es decir, hay que levantar un inventario de las componentes y de los usuarios. El sistema se considera acotado, es decir, se aplica solamente a aquellos elementos que estén en este inventario. Aquellos elementos que no aparezcan en el inventario no existen y por definición no forman parte del sistema. Ese inventario, evidentemente, como cualquier inventario, sufre modificaciones a lo largo del tiempo, estando sujeto a procesos de altas, bajas y cambios. Una vez que el usuario exhibe un autenticador, es decir, que convence al vigilante de quién es, se convierte en un usuario activo del sistema de información a través de una sesión que crea el sistema operativo. A partir de ese momento, todas sus acciones deben estar ligadas a su identidad. El sistema operativo debe ser capaz de distinguir entre diferentes instancias del mismo recurso que hayan sido solicitadas por diferentes usuarios. Es decir, lo que hay que lograr es una relación fidedigna entre cada instancia de una acción y el objeto de esa acción. Y hay que ligar todo esto a la identidad. Por ejemplo, en términos de control de acceso físico a un edificio, podemos pensar que una persona ha franqueado la entrada del edificio, pero además lleva un gafete que le indica a todo el mundo su nombre y quizás en qué zonas del edificio pueda circular. Eso comúnmente se hace asignando colores a los gafetes y también identificando con un color las diferentes zonas del edificio. De esta manera, si una persona de gafete amarillo está en una zona del edificio que es azul, sabemos que ahí hay un problema. En ese momento empieza la segunda fase del proceso de control de acceso, que es impedir que el usuario ejecute alguna acción que no le está permitida. Cada vez que un usuario intenta hacer algo, su autenticador permite conocer qué políticas debe obedecer en la medida que se hayan establecido las políticas en relación a los usuarios o a las clases de usuarios. Si no hay políticas que normen el comportamiento de un usuario, no se puede tener seguridad. Por eso se dice que las políticas son el motor que rige la seguridad del.
Eh, Siguiendo con la analogía del control de acceso físico, podemos pensar que el usuario ha entrado a un edificio, al castillo, pero hay que vigilarlo para que no pueda llegar a donde se guarda el tesoro o donde se guardan todas las componentes del tesoro. El control de acceso funciona bien si se tiene un sistema de identificación y autenticación y si se tiene información acerca de las características de los objetos de información. Es decir, que tenemos que poder autenticar tanto a los usuarios como a las componentes digitales de la información para poder hacer esta correlación. Esas políticas que son las que rigen la seguridad se deben fijar con la intención de preservar la confidencialidad, la integridad, la autenticidad, en algunos casos la disponibilidad de la información y recientemente también la privacidad de la información. Hay básicamente 4 formulaciones del control de acceso. El llamado control de acceso discrecional, el obligatorio, el control de acceso basado en perfiles y el optimista. En inglés, el control de acceso discrecional se llama DAC, Discretionary Access Control. El obligatorio es MAC, Mandatory Access Control. El basado en perfiles es RBAC, Role-Based Access Control. Y el último es el Optimistic Access Control. Vamos a explorar estas 4 formulaciones en el próximo tiempo. Algo que es importante hacer notar es que una vez que el usuario, el individuo, ha sido autenticado, las políticas que rigen el comportamiento de ese usuario, que han sido fijadas en relación a su persona, a sus habilidades, a sus responsabilidades y a su trabajo, tienen que ser heredadas por todas las herramientas que emplee, o sea, las herramientas de programación. Nosotros no somos entes digitales, entonces tenemos que usar subordinados, proxies o apoderados para hacer el trabajo digital que tenemos que llevar a cabo. Entonces, las políticas tienen que, de alguna manera, quedar asociadas a las aplicaciones que se ejecuten a nombre del usuario, que pueden ser aplicaciones enteras, programas, subrutinas e inclusive dispositivos. Cada herramienta tiene que estar sujeta directamente a las políticas aplicables, lo cual requiere que se pueda identificar y autenticar a todas las herramientas para que sea posible implantar esa propiedad de la herencia. Es decir, no es solo suficiente autenticar a los usuarios, sino también tenemos que autenticar las herramientas para poder asociar las acciones de las herramientas a nombre de las políticas de las que estoy hablando. Especifican los accesos autorizados. Los mecanismos son los que implementan esas políticas. No hay que confundir las dos cosas. Al hablar de políticas, se pueden discutir los requerimientos lógicos e institucionales sin especificar cómo se van a implementar. Se pueden comparar y contrastar y analizar distintas políticas o sistemas de políticas. Después, se pueden diseñar o seleccionar mecanismos que pongan en vigor una política o una amplia gama de políticas. La política más antigua y más sencilla
más primitiva, digamos así, es el control de acceso voluntario, el discretionary access control. Son políticas que permiten a un usuario negar o aceptar el uso de sus archivos. Es decir, la premisa fundamental es que los entes binarios son propiedad de los usuarios. Cada usuario tiene en su sistema de archivos una colección de entes binarios que son de su propiedad. Y entonces es el usuario el que ofrece el uso de esos archivos o el que impide el uso de esos archivos. Hay diversas maneras de implementar el control de acceso discrecional y las más conocidas son los bits de permiso, los sistemas de contraseñas, las listas de capacidades y las listas de contraseñas. En los bits de permiso se especifica a un usuario como el dueño de un archivo y dentro del encabezado de ese archivo se indica si ese archivo puede ser usado por el usuario o por un grupo de usuarios que haya creado el dueño o por todo el mundo. En un momento dado, un usuario pertenece a un grupo, pero puede dejar de pertenecer a él. Si se otorga el permiso de lectura, escritura o ejecución a un grupo, evidentemente el dueño del archivo puede hacer lo que quiera con ese archivo, y si da permiso amplio para todo el mundo, entonces está regalando ese archivo al resto de los. La manera más tradicional de implementar este tipo de control de acceso, aparte de los bits de permiso, es el sistema de contraseñas. Cada archivo binario tiene asociada una contraseña, y antes de que algún otro usuario pueda ejercer, usar ese archivo binario, tiene que exhibir la contraseña. Por lo tanto, el dueño del archivo tiene que comunicar esa contraseña a todos sus amigos con los cuales quiere compartir ese activo binario. Eso siempre presenta los problemas típicos de las contraseñas, que son la pérdida o divulgación de las contraseñas, los cambios de contraseñas requeridos cuando alguien vulnera una contraseña. Entonces hay que avisar a todos los usuarios legítimos de que ha cambiado la contraseña del archivo. Y es realmente una pesadilla administrativa cuando hay demasiadas contraseñas, demasiados usuarios con contraseñas. Una alternativa adicional es usar las listas de capacidades. Pues cada objeto binario evidentemente tiene un solo dueño y el dueño es todopoderoso. Ese dueño otorga el acceso a otros individuos y el dueño puede cancelar los privilegios de esos individuos. Entonces, cada usuario en el sistema del que estamos hablando tiene una lista de capacidades que contiene los nombres de los objetos a los que tiene acceso. La lista la mantiene el sistema operativo, o sea, ya no es que un usuario modifique el encabezado de un ente binario, sino que notifica al sistema operativo de que un usuario va a recibir como una actividad
permitida o un ente permitido a un archivo binario. Los usuarios ya no acceden directamente a la lista de capacidades, sino que ya se requiere la intermediación. Aquí vemos un ejemplo de la lista de capacidades de un usuario llamado Alicia, y vemos que en esa lista de capacidades hay 3 archivos, y algo importante es que para cada archivo se asignan a Alicia diversas primitivas. Por ejemplo, en el archivo 1 se indica que Alicia es la dueña y que puede leer y escribir, mientras que en el archivo 2 solo puede leer y en el archivo 3 solo puede ejecutar. Es decir, una lista de capacidades no solo implica que cada usuario tiene una lista de los entes binarios que puede emplear, sino cuáles son las capacidades, cuáles son las acciones primitivas que puede tomar sobre esos recursos. Si se tienen muchas listas, es decir, si tenemos muchos entes binarios, si tenemos muchos usuarios, pues tenemos una gran diversidad de listas muy largas. La cancelación de un permiso implica buscar en todas las listas de todos los usuarios si existe ese permiso para darlo de baja. Entonces, administrativamente tampoco es algo que funcione demasiado. La metodología más usual son las llamadas listas de control de acceso, en inglés Access Control Lists, más conocidas como ACLs. Cada objeto tiene una lista de los nombres de los usuarios que pueden acceder al mismo y qué tipo de acceso se les permite. Se pueden establecer jerarquías, grupos, se pueden usar caracteres comodín, y es realmente una implementación sofisticada de los bits. Aquí tenemos un ejemplo de la lista de control de acceso, el Access Control List del ACL, de un directorio telefónico, en donde tenemos 3 usuarios de ese directorio, que son Pedro, María y el programa 1, con las acciones que cada uno de ellos puede tomar. Este tipo de control de acceso voluntario, en cualquiera de sus modalidades, tiene una debilidad inherente. Es posible atacar el control de acceso voluntario a través de los llamados caballos de Troya. Y aquí, por favor, recuerden que los troyanos eran los que vivían en Troya, y los que estaban atacando a Troya eran los griegos, y que usaron el dispositivo de un caballo de Troya para penetrar. Es decir, un caballo de Troya es un medio que tienen los atacantes de violar las barreras de control de acceso. No hablen de ese tipo de programas como programas troyanos, sino deben llamarlos caballos de Troya. Entonces, un caballo de Troya para derrotar al control de acceso voluntario funciona si se logra introducir al sistema del dueño de los activos binarios, si se le da a este dueño un programa que haga aparentemente algo útil o divertido, y que cuando el usuario lo ejecute, además de hacer lo que se dice que hace, ocultamente copia todos los archivos sobre los que tiene control el usuario y los manda a un segundo usuario. Es decir, el usuario pierde control de sus activos binarios, de sus activos informáticos, por acción de un código malicioso
que repito, recibe el nombre de caballo de Troya y que debe de ser implantado en el sistema de archivos por el propio usuario, el dueño. Y aquí yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre lo siguiente. ¿Cuántos de los programas que tienen ustedes en el funcionamiento en su computadora o en los servidores de su institución son verdaderamente confiables? ¿Contendrán un caballo de Troya? ¿Contendrán un segmento de código malicioso que sencillamente copie todos sus activos a otro directorio o otro usuario? Es una pregunta que hay que hacerse. También hay que preguntarse de dónde provienen los programas que se están empleando. Uno de los errores más importantes que se cometen en seguridad es obtener programas que no son legítimos, que son programas pirateados que pueden contener código malicioso. Esos son típicamente las fuentes de los caballos de Troya. Entonces hay que emplear solamente programas que se hayan obtenido de un proveedor confiable y aún mejor, si son firmados por el fabricante y la firma del fabricante le llega al usuario final fuera de banda. Este modo de funcionar, que era muy popular, empezó a hacerse popular a mitad del siglo pasado, es el que prevalece todavía. No es el mejor sistema, sin embargo es el más frecuente, el más usado y quizás el más cómodo para todo el mundo. Durante las épocas de mediados del siglo pasado, se llevó a cabo un buen esfuerzo de investigación sobre este tipo de sistemas de control de acceso. Y en esta investigación se descubrió o se dio origen a un concepto básico en la seguridad de la información, que es el concepto de matriz de estado de seguridad de un sistema de información. Los renglones de esa matriz corresponden a los sujetos que constituyen el sistema, o sea, a los elementos activos, a los usuarios, a los programas, evidentemente a los entes binarios que hacen cosas, mientras que los objetos, que son las columnas, corresponden a los elementos pasivos que reciben las acciones de los sujetos. Es una matriz de control de acceso, una matriz de estado de seguridad, tiene como renglones a todos los elementos activos, tiene como columnas a todos los elementos pasivos. Como se puede apreciar en esta transparencia, donde tenemos elementos activos que son Pedro y María, que son usuarios, que son personas que tienen privilegios, que tienen autorizaciones, las cuales se heredan a los entes binarios que funcionan en su nombre. Aunque también se puede asignar a un proceso binario directamente un permiso. Y como columnas, vean ustedes que hay diversos elementos binarios como segmentos, como archivos, pero fíjense bien que el proceso 1 es al mismo tiempo un sujeto y un objeto. Igual que un programa ejecutable, que puede ser ese proceso, pero al mismo tiempo se puede cambiar el programa ejecutable por acción de algún otro actor. Entonces, esas matrices son típicamente muy rectangulares
y difíciles de manejar. Se piensa que los derechos primitivos de acceso básicos son los 5 que aparecen en esta filmena: leer, escribir, añadir, ejecutar y proceder, y que cualquier otro derecho de acceso es meramente una combinación de varios de estos. Por eso los llamamos los derechos. Así vemos que Pedro tiene autorización para leer y escribir en el segmento 1, pero no tiene ningún privilegio sobre el segmento 2 y puede ejecutar el proceso 1. Esto es un problema en el sentido de que hay elementos de matriz que están vacíos y eso crea incertidumbres. Entonces, la teoría moderna de este tipo de control de acceso indica que en los elementos de matriz, en donde no aparezcan permisos de los primitivos, sencillamente hay que inventar un derecho primitivo que sea el de prohibir cualquier interacción. Otro concepto que se descubrió haciendo la investigación sobre el control de acceso discrecional, el Discretionary Access Control, es un concepto muy básico en seguridad del monitor de referencia. Cuando un sujeto, ya sea un usuario o algún ente binario que actúe a nombre de un usuario, solicita actuar sobre un objeto, sobre un ente pasivo, esto solo se puede permitir si se hace a través de una parte del sistema operativo. Es decir, todas las solicitudes de interacción entre sujetos y objetos tienen que canalizarse a una parte del sistema operativo que se llama monitor de referencia. Ese es el concepto fundamental en seguridad, monitor de referencia. Este monitor de referencia es el que recibe y acredita los identificadores de ambos, o sea, del sujeto y del objeto, realiza la autenticación correspondiente y aplica las políticas de seguridad permitiendo o denegando la acción. El monitor de referencia entonces usa la matriz de estado de seguridad para determinar qué políticas se aplican a la interacción que estamos considerando, para encontrar la información para tomar la decisión. Estos monitores de referencia pueden ser dispositivos o programas o una combinación de dispositivos y programas. Ejemplos de objetos, archivos, segmentos de memoria y procesos. Ejemplos de sujetos, usuarios, procesos y dominios. Recordando que los usuarios no son entes digitales y que entonces requieren de un intermediario digital para afectar los objetos. Entonces, por eso se dice que los sujetos son usuarios, pero también los procesos que representan o actúan a nombre de un. Aquí una lista de muchos de los objetos conocidos por todos nosotros que hay que incluir en la matriz de control. Este concepto de matriz de control de acceso y de monitor de referencia también se puede llevar al interior de un programa. Dentro de un programa o dentro de una base de datos se establece una matriz más refinada de control de acceso en donde los sujetos son los procedimientos de los que se echa mano, los objetos son las estructuras de datos o los mismos procedimientos, las autorizaciones son los derechos
que tiene un sujeto de actuar sobre un objeto. Aquí vale la pena recordar que los procedimientos son en sí mismos entes digitales y también son, por tanto, objetos. Entonces, la matriz de control de acceso es altamente rectangular. Dentro de las autorizaciones se pueden considerar un gran número de ellas, pero teóricamente se ha restringido el uso de las autorizaciones a 6 primitivas. Esas 6 primitivas son: coloca un permiso en el elemento de matriz que corresponde a un sujeto y un objeto, borra un permiso en algún elemento de matriz de sujeto y objeto, y luego crear un sujeto, crear un objeto, destruir un sujeto y destruir un objeto. Para implementar este tipo de mecanismos se necesita tener un procesador de lenguaje que controle la sintaxis del funcionamiento de la matriz de control de acceso, y se necesita que el sistema operativo elimine los puntos. Lo mismo sucede con las bases de datos, en donde los sujetos son los usuarios y las funciones que pueden ejecutar los usuarios. Los objetos son archivos, relaciones, registros o campos en un registro. Y cada elemento de la matriz de control de acceso es una regla que especifica en qué condiciones el usuario S puede acceder al objeto O y qué operación le puede aplicar el sujeto. Podemos generalizar los derechos de acceso a ciertas reglas. Esas reglas pueden ser más amplias y pueden especificar condiciones dependientes o independientes de los datos. Pueden especificar autorizaciones que dependan del tiempo, que dependan del concepto, que dependan de lo que ha pasado antes, que comprometan al sujeto a comportarse de cierta manera después de haberse realizado lo. En la práctica, la matriz de control de acceso no es un mecanismo ágil para implementar las políticas, las reglas de control de acceso. Es más bien un concepto teórico que nos permite formular de una manera económica las políticas, las reglas de control de acceso del sistema o de la institución. El manejo de matrices altamente rectangulares es poco eficiente y esa matriz estará probablemente casi vacía. Los comandos mencionados son demasiado primitivos y hay que usarlos en alguna combinación para que sean prácticos. El modelo de monitor de referencia de matriz de estado de seguridad es sencillamente eso, un modelo para entender, describir y comparar sistemas de protección. Dentro del control de acceso discrecional hay una problemática que hay que resolver y que no se acaba de resolver bien. Es que se tiene una falta de control sobre el flujo. El control de acceso discrecional puede ser estricto, donde solo el dueño otorga el permiso de acceso. Pero también se pueden tener sistemas de control de acceso discrecional que sean liberales. ¿Eso qué quiere decir? Que el dueño delega su autoridad en un nivel, es decir, cede su autoridad a otro usuario que la recibe pero no la puede delegar. O puede haber una sesión de 2 niveles donde el dueño puede delegar específicamente a quienes se le puede delegar.
no solo a uno, sino a una cadena. Luego viene la sesión multinivel, en donde se delega no solo la autoridad, sino también los permisos. Es decir, se puede dar un cambio de propietario. Dentro de los modelos de control de acceso discrecional, otro de los problemas que aparecen es el problema de la revocación. Cuando un usuario, un dueño de un activo, decide eliminar el permiso que había otorgado previamente, se puede realizar una revocación sin el consentimiento del dueño en el caso de que haya sido una autoridad delegada o una revocación que requiera el consentimiento del dueño. Se ve entonces que el control sobre los objetos que le pertenecen a un dueño cada vez se va alejando más y más de las manos del propio dueño con los. La revocación también puede hacerse en forma dependiente del tiempo. Consideremos el caso de que Juan, que es dueño de un activo informático, digamos un registro, otorga permiso a María de modificar ese registro. Para hacerlo, María tiene que copiar el dato a su propio directorio, es decir, en convertirse en su dueño. En ese momento, María puede otorgar permiso secundario delegado a José de modificar el mismo registro. De esta manera, Juan, que es el dueño del registro, pierde el control de lo que se hace sobre su propiedad. En el modelo de control de acceso discrecional, no se puede controlar el flujo de información de Juan a José porque hay delegación. Otro concepto fundamental para el control de acceso discrecional y para todos los otros modelos de control de acceso es el concepto de identidad del usuario. Se tiene que tener un mecanismo de autenticación de los usuarios, es decir, los usuarios tienen que tener una identidad bien definida y comprobable. Este concepto es sencillo, pero afecta todo el funcionamiento de la matriz de control. En muchos sistemas, por ejemplo, de tipo Unix, las restricciones discrecionales no son satisfechas. El dueño de un archivo puede otorgarle a otro usuario un permiso de acceso. Un proceso actuando a nombre de ese segundo usuario abre el archivo. El dueño original revoca el permiso del segundo usuario, pero el proceso que estaba actuando a nombre del segundo usuario no se interrumpe, sino que se continúa la acción hasta que el trabajo se termine. Hay entonces unos huecos de vacío de autoridad sobre activos informáticos en el modelo de control de acceso adicional. Hay también que tomar en cuenta si vamos a ser enérgicos o no, si vamos a ser dogmáticos o no. Si cada objeto tiene un solo dueño, ese dueño es el único que puede destruir el objeto. Pero en algunas aplicaciones, algunas implementaciones, se puede transferir el dominio a otro usuario. En este caso, el dueño original pierde control de su activo. ¿Qué sucede en el control de acceso discrecional cuando se da de baja a un usuario? Todas sus propiedades, todos sus activos informáticos, o sea, todos los objetos
que pertenecían a ese usuario tienen que entregarse en propiedad a otro usuario para que estos no se queden huérfanos y sigan pudiéndose usar. Entonces, esa transferencia de propiedad no se puede lograr en un solo cambio de estado. Es decir, la desaparición de un dueño pone en entredicho la propiedad de todos los objetos que pertenecen a este. Debemos entonces tener dos tipos de permisos: el permiso de control directo sobre el activo y el permiso de control con delegación. En el segundo caso, se puede delegar el control a terceros. Los permisos que hemos mencionado son también demasiado restringidos. En realidad hay que aumentar el abanico de autorizaciones. Habíamos mencionado la autorización de lectura, que permite leer pero no cambiar de contenido de un objeto. Desafortunadamente, en muchas implementaciones, el permiso de lectura va de la mano con el permiso de copiado, y esto implica que se pierde el control del flujo de información. Otra autorización es la de escribir, pero eso se puede dar de varias maneras. Una es escribir algo al objeto en forma de añadir, es decir, que no se pueda cambiar el contenido ya existente del objeto. También se llama escribir expandir. Y este no incluye el permiso de conocer el contenido del objeto al cual se está añadiendo información. Puede haber un permiso un poquito más generoso, que es el de escribir y cambiar, que permite modificar o borrar el contenido de un activo de información, el contenido de un archivo, pero no permite añadir y no permite conocer o ver el contenido. Finalmente puede haber un permiso distinto llamado de escribir actualizar, que permite modificar el contenido, pero no permite ni añadir ni borrar, no permite ver la información. Puede haber también permisos de ejecutar, si es que el objeto es ejecutable. En algunos sistemas, para otorgar el permiso de ejecutar, hay también que otorgar el permiso de leer, y esto es extremadamente peligroso. Finalmente, el permiso de borrar es equivalente al permiso de destruir el objeto. Para redondear, en la parte conceptual de la matriz de control de acceso, hay que introducir un permiso que se puede llamar el permiso nulo, que no se usa a veces explícitamente, pero que es conveniente usar. Si el elemento de matriz de un sujeto a un objeto no contiene ninguna autorización, queda indefinido lo que pueda hacer ese sujeto al objeto. Entonces es conveniente definir una autorización nula para decir que ese sujeto no le puede hacer nada al objeto. El acceso en este tipo de formulación se puede otorgar a archivos o no directorios, a directorios pero no a árboles de directorios, y a archivos y a árboles de directorios. Es decir, hay otra granularidad sobre el tipo de objeto al que se está controlando. Esto lleva a toda una subespecialidad del control de acceso discrecional, que es el análisis, vamos a llamarlo, del bienestar del sistema. Fíjense que en inglés existen dos términos, security and safety, que se refieren a cosas diferentes.
En castellano nada más tenemos la palabra seguridad, entonces podemos tratar de introducir el concepto de safety como bienestar. El análisis de bienestar en un sistema de control de acceso discrecional se refiere a estudiar si los privilegios se pueden transferir involuntariamente a usuarios no autorizados en el futuro. Este análisis indica que el control de acceso voluntario, que emplea la matriz de acceso, es un problema de nacimiento de esa formulación del control de acceso. El control de acceso no garantiza el bienestar de un sistema de información. El modelo de control de acceso discrecional puede ser derrotado mediante caballos de Troya. Es decir, si logramos convencer al dueño de ciertos activos informáticos de introducir en su sistema de archivos código malicioso, cuando este código malicioso se ejecute, sencillamente copian todos los archivos que pertenecen a ese usuario, a un tercer usuario, a un segundo usuario, y entonces esos archivos ya no están bajo el control del dueño de la información. Muy diferente es la formulación del control de acceso por mandato, el control de acceso obligatorio, en inglés Mandatory Access Control. En este modelo de control de acceso obligatorio, Mandatory Access Control, se considera que la propiedad de los activos informáticos es la institución y no el usuario que tiene un activo en su directorio. El control de acceso discrecional no podía usarse en situaciones de tipo militar y muchas empresas, instituciones, no estaban dispuestas a ceder la propiedad de información a sus empleados. Entonces, el que controla la autorización de acceso a la información es la institución y no un usuario. Para poder lograr este tipo de formulación del control de acceso obligatorio o por mandato, hay que jerarquizar a los usuarios en diferentes niveles de autorización de acceso y hay que clasificar o jerarquizar a la información según alguna jerarquía de sensibilidad. Entonces, el nivel de autorización del usuario y la clasificación de sensibilidad se combinan para crear lo que se han llamado clases de acceso. Nuevamente recurrimos a las definiciones formales de que un objeto es cualquier ente pasivo que contiene información, un sujeto es cualquier ente activo que funciona a nombre de un usuario. Se concreta otorgándole una etiqueta a cada sujeto que se llama clase de acceso del usuario o del sujeto. Cada objeto tiene una etiqueta que es la clase de acceso de dicho objeto. La autorización para que un sujeto logre accesar a un objeto se basa en la comparación de la etiqueta del objeto con la etiqueta del sujeto. Esa comparación se tiene que referir a alguna operación. En particular se define el operador de dominancia, que en este caso vamos a usar como el símbolo del operador de dominancia lo que en aritmética se llama mayor que. A domina a B, se escribe de la forma A mayor que B. Y se pueden establecer las jerarquías que se muestran en esta imagen. Podemos tener la jerarquía de secreto, de confidencial interno, de privado y de público.
Entonces el operador de dominancia es el que relaciona esa concatenación o esa cadena de jerarquía, esa cadena jerárquica, secreto, confidencial interno, privado, público. El primer modelo conceptual de un control de acceso obligatorio, el Mandatory Access Control, es el llamado modelo de Bell-LaPadula, que inclusive antecede a los sistemas de cómputo. El modelo de Bell-LaPadula se puede formular de la siguiente manera. Ya es el conjunto de todos los sujetos, yo el conjunto de todos los objetos. Para cada sujeto en el conjunto de los sujetos existe una clase de acceso. Para cada objeto existe una clase de acceso para ese objeto. El modelo de Bell-LaPadula nos indica que un sujeto S puede leer un objeto O solo si su clase de acceso domina a la clase de acceso del objeto. S tiene que dominar a O. C de S tiene que ser mayor que C de O. Por otra parte, el sujeto S puede escribir en un objeto O solo si su clase, la clase del sujeto, es dominada por la clase del objeto. Se expresa en estas dos símbolos, en estas dos ecuaciones. Lo mismo, pero dicho de una manera más inteligible en lenguaje natural, el modelo de Bell-LaPadula indica que no se puede leer de arriba. Si se permite que alguien con una clasificación de confidencialidad baja accediera a información de una confidencialidad alta, se perdería la confidencialidad. Por cierto, el modelo de Bell-LaPadula es un modelo para proteger exclusivamente la confidencialidad del individuo. La segunda parte del modelo de Bell-LaPadula indica que no se puede escribir hacia abajo. Si se permitiera a alguien con una clasificación de confidencialidad alta colocar información en su poder en un archivo de baja confidencialidad, se perdería la confidencialidad alta de esa información. En el modelo de Bell-LaPadula no se impide ni leer ni escribir entre un sujeto y un objeto si tienen la misma clase de acceso. Es fácil imaginar el funcionamiento del modelo de Bell-LaPadula si pensamos en términos antropomórficos. Piensen ustedes en un jefe y en un empleado. El jefe tiene privilegios y puede y debe conocer toda la información confidencial. El empleado solo puede conocer cierta información que no es confidencial. El que se diga que no se puede leer de arriba, quiere decir que el empleado no puede inmiscuirse en el escritorio del jefe para leer la información que está ahí, porque se violaría la confidencialidad. Pero también el modelo indica que el jefe no le puede entregar al empleado información confidencial, porque entonces se perdería la confidencialidad. Se puede hacer un ejemplo, un ejercicio para tratar de entender esto. Si tenemos tres archivos, o sea, tres objetos y dos sujetos, el archivo 1 tiene acceso confidencial, el archivo 2 tiene acceso privado, el archivo 3 tiene acceso secreto, el sujeto 1 es de jerarquía secreto, el sujeto 2 es de jerarquía. Tenemos estas restricciones. El sujeto 1 puede leer los archivos 1, 2 y 3,
El sujeto 1 solamente puede escribir en el archivo 3, el sujeto 2 puede leer el archivo 2, y el sujeto 2 puede escribir los archivos 1, 2 y 3. Revisen ustedes con más tiempo este ejemplo. Esta restricción, este modelo de control de acceso obligatorio, el Mandatory Access Control o MAC de Bell-LaPadula, presenta un problema funcional. Y es que a veces es necesario que un sujeto de una clase de acceso baja interactúe con información de una jerarquía de seguridad alta. Si pensamos en el símil que les comenté, pues puede ser que el jefe necesite que el empleado le verifique la ortografía de un documento. Entonces el jefe desearía poderle entregar ese documento a su subordinado para que verifique la ortografía. Esto no lo permite el modelo de Bell-LaPadula. Se establece entonces dentro de este modelo lo que se llama la clase de acceso a una sesión o de una sesión. Es decir, se pueden alterar las jerarquías durante una sesión de trabajo a petición expresa del sujeto dominante. El sujeto dominante puede solicitar al administrador del sistema que abra una sesión con una clase degradada. Durante esa sesión puede entregarle el documento a su subordinado. El documento es analizado por el subordinado, es corregido, se devuelve al jefe y en ese momento se termina la sesión y se vuelve a recuperar la jerarquía de dominancia. El usuario ha degradado su clase de acceso temporalmente. Eso hay que hacerlo con todas las precauciones. Hay que avisarle al administrador del sistema. El administrador del sistema tiene que vigilar las transacciones que se realicen durante la sesión degradada. Tiene que quedar anotado en la bitácora la necesidad de esa sesión degradada y todas las trazas de auditoría de lo que sucedió durante. Este modelo de control de acceso es muy frecuente en los sistemas de control de acceso físico. Piensen ustedes en organizaciones grandes que son organizaciones dispersas geográficamente. Tienen oficinas matrices en una ciudad, tienen plantas en otras ciudades, tienen oficinas de ventas en unas terceras ciudades. Los altos ejecutivos de estas empresas pues tienen que poder viajar a todas, digamos, las plantas que estén bajo su control. Si esto tiene que hacerse avisando a los oficiales de control de acceso de cada una de las plantas de la llegada de uno de estos ejecutivos, pues la operación se pone muy complicada. Siempre va a haber alguien que no se entere y impida el acceso de una persona que tiene en ese momento necesidad de entrar. Entonces, se recurre al control de acceso obligatorio, es decir, a etiquetar a los usuarios con respecto a una jerarquía de confidencialidad y otorgar los permisos de acceso de acuerdo con el operador de dominancia entre el usuario y el edificio que se desea visitar. Eso, por cierto, también es muy importante en los lugares en donde hay una gran rotación de personal, en donde se hacen contrataciones frecuentemente. Entonces no hay que avisar, digamos, a las puertas de todos los edificios que acabo de contratar a una persona con esa jerarquía, sino basta que se presente la persona en cualquiera de las puertas y exhiba su autenticación y exhiba su jerarquía de seguridad para que se
No hay que modificar las listas de control de acceso que puedan estar en las puertas, que puedan estar dispersas por toda la institución, procedimiento que podría resultar complejo o a veces imposible. Si quieren ustedes un control de acceso ciego, no se confía enteramente en la autenticación de la persona y en la prueba de su autoridad. Cada persona recibe una clase de seguridad, una jerarquía, y también hay que hacerlo con las personas que visitan temporalmente a esa institución. Los diversos lugares a los que pueden entrar la gente, que pueden ser diversos edificios en la misma ciudad, que pueden ser diversos pisos en un mismo edificio, o inclusive pueden ser diferentes salas de juntas en un mismo piso, tienen una etiqueta de confidencialidad. Entonces el mecanismo de control de acceso lleva a cabo el álgebra de dominancia para permitirle el acceso a una persona a un lugar de una cierta jerarquía de seguridad. Desafortunadamente, este modelo de control de acceso puede ser derrotado a través de lo que se llama canales encubiertos. Esto es, se puede hacer fluir la información en violación al modelo de Bell-LaPadula si se usan mecanismos de transferencia de información que no sean los normales, sino sean de otro tipo, que se establezcan mecanismos de flujo de información, por ejemplo, bit por bit. Un canal encubierto está formado por dos programas. Uno de ellos es un caballo de Troya que se coloca maliciosamente en manos de una persona que tenga una alta jerarquía de confidencialidad. Se le convence de que ejecute ese programa. El segundo programa se le entrega a una persona que tenga una baja jerarquía de seguridad, de confidencialidad. La combinación de la ejecución de estos dos programas es lo que da origen a los canales encubiertos. Hay canales encubiertos de almacenamiento que explotan en que dos personas con jerarquías de seguridad distintas compartan recursos de almacenamiento. Hay también canales encubiertos de sincronía, en donde esos dos programas explotan el que los usuarios compartan, por ejemplo, el uso del procesador. Un ejemplo de un canal de almacenamiento es cuando el caballo de Troya, es decir, el programa malicioso que se ejecuta a través de un usuario de alta jerarquía de seguridad, genera un proceso que se activa en un momento dado preestablecido y al mismo tiempo se activa el proceso en la clase baja. El proceso que se ejecuta bajo la autoridad de alta confidencialidad satura el disco, creando archivos en forma tal de que ya no se puede crear ni un solo archivo más. De esta manera es el inicio del canal encubierto. El proceso alto envía una señal que satura el disco. El proceso bajo está tratando de crear archivos y no puede. Entonces se ha enviado un bit del proceso alto al proceso bajo. Si el proceso alto cesa su actividad,
el proceso bajo intenta crear un archivo y lo logra, y ya se ha transferido otro bit. Es decir, se están transfiriendo bits de información a través de mecanismos que eluden el lenguaje y los temas, las primitivas de los sistemas operativos. Esos canales encubiertos son difíciles de detectar, pero son imposibles de eliminar, porque dependen del funcionamiento mismo del sistema operativo. Entonces se deben a fallas o a mal diseño del sistema operativo. Los encubiertos se derrocan, se protege uno de los canales encubiertos, impidiendo que los diferentes usuarios con diferentes jerarquías de confidencialidad compartan recursos. Pero eso es algo que sabíamos desde las épocas de las máquinas principales. No se deben compartir recursos entre usuarios que tengan jerarquías diferentes. En el caso de un canal encubierto, como el que acabamos de describir, basta que cada jerarquía de seguridad tenga su propia partición en el disco. El canal de sincronización puede hacerse de la misma manera usando el procesador. Sincronizadamente, el caballo de Troya ejecuta un proceso que satura la capacidad del procesador. Entonces, el programa malicioso de baja categoría trata de iniciar un proceso y no puede. De esa manera se transmite un bit. El proceso de alta jerarquía interrumpe la ejecución y ahora el proceso de baja jerarquía sí puede ejecutar un programa, se ha transmitido otro bit. En este caso, se evita el canal encubierto, asignando procesadores diferentes a las diferentes jerarquías. Todos los canales encubiertos dependen de una sincronización muy fina, porque si falla la sincronización, no hay manera de que funcione. Hablamos ahora del modelo de Viva o Viva, que se refiere a algo diferente al modelo de Bell-LaPadula. Bell-LaPadula ha sido diseñado para proteger la confidencialidad de los datos. El modelo de Viva ha sido diseñado para proteger la integridad de los datos, es decir, para evitar que los datos sean modificados por personas no autorizadas. La integridad de un usuario consiste en su cuidado, su experiencia y su responsabilidad, y es valorada por la propia institución. Es decir, los usuarios reciben una etiqueta de integridad. Se considera que información generada por un usuario de un cierto nivel de integridad recibe exactamente el mismo nivel de integridad que el creador de la información. Pues un archivo de alta integridad es aquel que ha sido creado por un proceso de alta integridad. Igual que en el modelo de Bell-LaPadula, se restringen los accesos de lectura y escritura. Cada sujeto S, cada objeto O, reciben una clase de integridad asignada por la institución que es de alta integridad si la información ha sido creada por un proceso. El modelo de Viva indica que un sujeto S puede modificar a un objeto O solo si su clase de integridad domina a la clase de integridad del objeto. Un sujeto puede leer un objeto
solo si su jerarquía de integridad es dominada por la jerarquía de integridad de la prueba. Es decir, no se puede escribir hacia arriba y no se puede leer de abajo. Fíjense que eso es completamente diferente al modelo de confidencialidad de Bell LaPage. Es totalmente al revés. Un sujeto y un objeto pueden interaccionar si tienen la misma clase de... No se puede escribir hacia arriba para evitar que un usuario de baja integridad degrade la información si está en manos de un usuario de alta integridad. No se puede leer de abajo, precisamente también para evitar contaminar información de alta integridad con información que provenga de un usuario de baja integridad. Aquí tenemos otro ejemplo de una jerarquía de integridades. Podemos jerarquizar la integridad de un administrador de seguridad, de un administrador y de un usuario, diciendo que el administrador de seguridad es más íntegro que el administrador y es más íntimo que el usuario. Tenemos 3 archivos con las clases de integridad que se muestran ahí. Esto da como resultado que el sujeto 1 puede escribir en los archivos 1, 2 y 3 y puede leer el archivo 3. El sujeto 2 puede leer los archivos 1, 2 y 3, pero el sujeto 2 solo puede escribir en el archivo 2. Les recomiendo que tomen este ejemplo y lo estudien para entender bien la aplicación del modelo. Si deseamos proteger simultáneamente la confidencialidad y la integridad, tenemos que lograr una fusión entre el modelo de Bell LaPage y el modelo de Weiner. Entonces tenemos pares de etiquetas. Cada objeto y cada sujeto tienen una etiqueta constituida de 2 partes. La parte de confidencialidad y la... Hay aquí un ejemplo. Y como pueden ustedes darse cuenta, la situación se complica terriblemente. Eso nos lleva a una necesidad de hacer un análisis lógico de esos modelos fusionados con diferentes conceptos, porque se pueden crear agujeros de seguridad. En este caso particular, estamos combinando verba, puede haber una clase que se llama System High, o sea, S1. Un sujeto en esta clase puede leer todos los objetos en el sistema. Un objeto de esta clase puede ser escrito por todos los sujetos del sistema. Esto es un agujero de seguridad, un agujero lógico de la fusión de 2 formulaciones de la seguridad. También se puede tener una clase PAS que se llama System Low, porque un objeto de esta clase puede ser leído por todos los sujetos y un sujeto de esta clase puede escribir en todos los objetos. El descubrir estas fallas lógicas de los modelos fusionados es un verdadero problema. La única manera de hacerlo es aplicar las reglas de la lógica matemática y por lo tanto hay que formular los paradigmas de control de acceso en términos matemáticos. Dentro de estos modelos de control de acceso podemos tener el concepto de compartimentos. Podemos generar conjuntos en los que los objetos comparten algunas de las propiedades de seguridad. Y se pueden crear conjuntos y subconjuntos
que compartan propiedades. Es posible analizar que dos conjuntos no tengan una relación de dominio, es decir, que sean conjuntos ajenos con respecto al control de acceso. Este tipo de compartimentos nos sirven para implementar otro tipo de políticas de control de acceso, como de la política de requerimiento de conocimiento. Estos modelos de control de acceso requieren de una plétora de políticas de apoyo. No se puede hacer nada con el control de acceso si no tenemos un buen sistema de identificación y autenticación que asocie a los sujetos con los usuarios y que autentique al usuario frente al sistema. Tenemos que tener la política de consistencia de los datos, que nos debe proteger de errores humanos en la jerarquización o clasificación de los datos y del personal, y que protege a estas clasificaciones de modificaciones no autorizadas. Tenemos que tener una política de responsabilización que, en pocas palabras, se puede resumir como el que la hace la paga. El que viole una política de seguridad tiene que ser responsabilizado por ello, castigado por ello, para lo cual hay que llevar una bitácora de todos los intentos de acceso de cada individuo. Tenemos que tener mucho cuidado en la asignación de etiquetas. Las políticas sobre etiquetas de confidencialidad, de integridad, son la base de estos sistemas de control de acceso obligatorio y son un verdadero problema y un gran trabajo. En el caso de usuarios, hay que investigar a los usuarios para poderles asignar una jerarquía de confidencialidad, de integridad, y hay que tener una manera de valorar cada activo, cada objeto del sistema para poderlo etiquetar. Eso solo lo pueden hacer organizaciones grandes que tengan una abundancia de recursos. Puede ser que valga la pena generar conjuntos de información y entonces a un conjunto, a todos los miembros del conjunto, se les asigna una clase superior a la de cada uno de sus elementos. Cuando tenemos un sistema de clasificación de la información, hay que tener una política de saneamiento y hay que tener políticas de reclasificación de la información. Saneamiento quiere decir que cuando nos vemos forzados a entregar información, seamos capaces de evitar entregar la información que comprometa ya sea la confidencialidad o la integridad de terceros. Las políticas de reclasificación de la información, que no es lo mismo que el saneamiento, son para combatir la tendencia de todas las burocracias a evitar que se acceda a la información que dominan. Las burocracias tienden a sobreclasificar la información para impedir el acceso. Es más, aquí en México ya se ha tenido que establecer un sistema, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, para dirimir quejas sobre la sobreclasificación de. Entonces, se necesita tener un sistema de identificación y autenticación de los usuarios. Tenemos que tener un sistema de identificación y autenticación de los objetos. Tenemos que tener un sistema de asignar etiquetas. Tenemos que tener algún mecanismo de
llevar a cabo el cálculo. Aquí vale la pena hacer un breve paréntesis para hacerles notar la diferencia entre políticas y mecanismos. Las políticas especifican los accesos autorizados y los mecanismos son las diferentes maneras que pueden existir de implementar esas políticas. La discusión de los métodos y de la lógica de un sistema de control de acceso debe hacerse a nivel de políticas, sin mencionar las posibles implementaciones. Una vez que se tengan fijadas las políticas, hay que empezar a buscar los mecanismos que pongan en vigor una amplia gama de políticas. Entonces, hagamos la diferencia entre una política y un mecanismo. Un tercer paradigma del control de acceso es el llamado modelo de Clark y Wilson. Este es un modelo para proteger la integridad de la información que evita la necesidad de etiquetar toda la información. Basta separar la información que estamos manejando en dos tipos. Aquellos que son íntegros y aquellos que no son íntegros. Es decir, la información cuya integridad nos importa y la información cuya integridad no nos importa tanto. Deben definirse entonces transacciones bien formadas, que son transacciones que llevan a una información íntegra a otra información también íntegra, y tenemos que tener separación de funciones, lo cual quiere decir que cuando logramos mantener la integridad de la información en su máximo nivel, tenemos que requerir la colaboración de dos personas para que una sola persona no pueda manejar transacciones de alto valor. Hablamos de transacciones bien formadas, repito, que son aquellas transacciones que transforman un dato íntegro en otro dato que sea también íntegro. Hablamos de datos controlados, que son aquellos datos que nos importan desde el punto de vista de la integridad, y datos no controlados que la integridad no nos importa tanto. Este modelo de Clark y Wilson fue objeto de un largo proceso de investigación financiado principalmente por bancos, a los cuales les parecía sumamente engorroso el tener que clasificar por su integridad información de todos sus clientes. Pensemos en un cliente bancario. Lo que interesa es mantener la integridad de su estado de cuenta. Que no haya alteraciones de su estado de cuenta por personal no autorizado. El personal autorizado puede seguir ciertos protocolos para cambiar un estado de cuenta y hacer un cargo o un abono. Eso es la base fundamental del funcionamiento de los bancos. El código postal de un cliente de un banco, su dirección, su edad, pues sí nos puede interesar, pero no forman parte del objeto del negocio del banco. Entonces, los saldos de un estado de cuenta serían datos controlados y el resto de los datos serían datos no controlados. Entonces puede haber transacciones bien formadas que, en el caso que estamos ejemplificando, serían los cargos y los abonos, y transacciones que no son tan importantes como el generar una cuenta sin saldos cuando hay una apertura de cuentas. No ha habido transacciones. Para poder garantizar la integridad de la información,
debemos de tener procedimientos de verificación de la integridad para confirmar que todos los datos controlados se ajustan a las especificaciones de la integridad. Las reglas del modelo de Clark y Wilson son que la aplicación de una transacción bien formada a cualquier dato controlado debe mantener la integridad del dato controlado. Un dato controlado solo puede ser alterado por una transacción bien formada. Solo ciertos sujetos pueden ejecutar una transacción bien formada sobre datos controlados. De aquí es donde viene la importancia conceptual del modelo de Clark y Wilson. A cada usuario del sistema se le entregan solamente las transacciones bien formadas que necesita para su trabajo. Es decir, no se le dan herramientas a los usuarios que no sean requeridas para llevar a cabo sus funciones. Y eso es diferente a los sistemas abiertos en ese contexto, que son los modelos de control de acceso discrecional y obligatorio. También es la primera vez que se discutió y se puso en práctica el concepto de la separación de funciones, que tiene que ver con evitar que las transacciones de alto valor las haga una sola persona. Entonces las transacciones bien formadas de alto valor requieren de la colaboración de más de... Evidentemente hay que autenticar a todos los sujetos, se tiene que tener una bitácora que anote todas las veces que se ha ejecutado una transacción bien formada, y podemos tener transacciones bien formadas para convertir datos no controlados a datos controlados. Pero esas transacciones de reclasificación, por así decirlo, solo se le entregan a sujetos privilegiados, que son los que pueden cambiar las autorizaciones. En la medida de que solo se requiera vigilar las propiedades de seguridad en una sola computadora central, los modelos que se han estudiado hasta ahora eran suficientes. El marco de referencia es que toda la información y todos los usuarios estaban interaccionando, estaban funcionando en un solo procesador, en un solo sistema de proceso, con un solo sistema de almacenamiento y con una sola memoria. Hoy en día, la información, los programas y los datos están dispersos en un número indeterminado de computadoras heterogéneas, es decir, a través de las redes, y el funcionamiento ya no se basa en una conexión entre un sujeto y un objeto, sino se basa en el modelo cliente-servidor. El paradigma del funcionamiento computacional se ha transformado. Los modelos de control de acceso que hemos mencionado no son directamente aplicables a un mundo de computación que está basada en una red. No es posible establecer un monitor de referencia clásico, no se puede aplicar directamente el concepto de matriz de estado de seguridad. Es decir, hay que volver a empezar, hay que volver a inventar paradigmas de control de acceso en el momento que el funcionamiento es a través de una red y de un proceso seguro. La identificación también se convierte en un verdadero problema. Cada computadora tiene sus propios mecanismos de identificación y autenticación, más cada sistema operativo puede tenerlos diferentes. Entonces, de esta manera impide uno de los pilares del control de acceso, que es
el establecimiento de sistemas de identificación, autenticación y autorización. El usuario debe poder iniciar sesiones en varias computadoras para hacer su trabajo, y entonces resulta imposible que recuerde sus identificadores y autenticadores para cada una de ellas, y si usa el mismo identificador y autenticador en todas ellas, en el momento que lo revela a alguien accidentalmente o dolosamente, se ha perdido la seguridad de todas las computadoras a las que tenía acceso ese usuario. Las autorizaciones también son de diferentes clases. En algunos sistemas operativos las autorizaciones se hacen por bits de permiso, en otras computadoras se puede usar un modelo de tipo BIVA. Entonces los protocolos de autorización son distintos en cada computadora, y es claro que la aparición de cómputo en redes causa un problema gravísimo en sistemas de control de acceso. Sin embargo, la solución a todos estos problemas se empieza a perfilar a mediados del siglo pasado con la aparición de una nueva figura que se coloca en la red y que es un tercero confiable. Es una computadora cuya misión es tener los datos de identificación, de autenticación y de autorización de todos los usuarios frente a todas las computadoras. Entonces, el tercero confiable es el sustituto del monitor de referencia y de la matriz de seguridad. Este tipo de presencia de un tercero confiable es la base de la seguridad en redes y es lo que hay que proteger. Si el tercero confiable deja de ser confiable, se viene abajo toda la seguridad de un sistema de cómputo en red. La pérdida de confiabilidad de ese tercero puede llevar a la pérdida de confidencialidad, de integridad, de autenticidad e inclusive de disponibilidad. Aparece otro problema adicional, y es que cuando aparece el cómputo en red, la problemática de seguridad se rompe en dos pedazos. Un pedazo que es la seguridad de la información, que está dedicada a las propiedades de la información propiamente dicho, y lo otro que es la seguridad informática, cuyo propósito es proteger los recursos que están conectados a la red misma. Entonces, trabajaba en una sola computadora central. La seguridad informática era la seguridad de ese equipo en particular y estaba en manos de los operadores y del administrador de esa máquina. En el momento que se dispersan los activos y hay muchos procesadores y muchos dispositivos de almacenamiento y medios de comunicación, hay que pensar de forma diferente de cómo proteger la información, cómo proteger al contenedor de la información y a los vehículos que transportan información. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática.